Jopo. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, uno de los hombres más importantes del gobierno en lo que hace a su vínculo con la Cámara de Diputados, bueno, sacó cálculos respecto a lo que puede pasar con el veto total que dispuso Milei a la nueva ley de movilidad jubilatoria, y lo que dice es que, y es bastante cierto, digamos, que en Senado sí podría insistir, porque tiene un número muy holgado para insistir con la ley, pero que en diputados dice con que el oficialismo logre que se ausente un diputado o alguna, es muy finito los 2/3 con los que se sancionó, con lo cual el gobierno confía en que en esta nueva modalidad de Milei cerrando filas con el PRO y metiéndose más en la negociación con los gobernadores, están armando el presupuesto del año que viene, que va a ir a presentar Milei al Congreso, ahí los gobernadores les importan bastantes cuestiones vinculadas a obra pública, etcétera. Bueno, en ese contexto confían en que en diputados van a lograr frenarlo, con lo cual las cosas para los jubilados van a quedar como están hasta ahora, con el agravante, digamos, igual la mejora que iban a percibir, pero que era de 12.000 pesos en caso de que se hubiese puesto en vigencia la ley y no hubiese intervenido el veto, además de una mejora para los de la mínima, que hubiese sido 312.000 pesos la mínima, aproximadamente en lugar de 304.000, tiene que ver con que ese monto todavía tiene el bono de la época de Alberto Fernández, que quedó en 70.000 pesos congelado. Pero bueno, con lo cual por ahí no va a haber una mejora para los jubilados, tan solo la inflación del mes anterior hasta que haya novedades, que es la fórmula que rige consolidando la pérdida que tuvieron, la última de las pérdidas que tuvieron, del 8% en el mes de enero, cuando no se tomó toda la inflación del fogonazo de diciembre. Con lo cual, los que además son... Esto, digo, Milei puede hacer cálculos extrambóticos en dólares, pero la verdad es que no hay ningún estudio de ninguna consultora, ningún economista que no admita, ni siquiera el titular del ANSES de aquellos meses, Giordano, que no admitan que efectivamente ahí hubo una pérdida, que es el principal aporte al ajuste en términos de los gastos del Estado Nacional y la principal contribución, si se quiere, al superávit fiscal. A esto se suman los recortes que está haciendo en coberturas de medicamentos el PAMI. Ayer lo dijo de una manera bastante reversada el titular del PAMI, el director en realidad del PAMI, dice, bueno, el PAMI no escapa a la situación general y hay un reordenamiento, dijo, por el cual, bueno, ciertos medicamentos, en lugar de tener el 100% de cobertura, caso de, por ejemplo, los corticoides o lo que tiene que ver con antibióticos, vuelven a tener la cobertura que tenían antes, que es de entre el 50 y el 80%. A lo que se suma también la situación que se está dando con las decisiones que fue tomando el gobierno de sacar de la lista de los medicamentos que necesitan prescripción algunos que pasan a ser de venta libre, y de esa manera pierden totalmente cualquier tipo de descuento, porque al no necesitar receta y ser de venta libre hay que pagar el 100% y ninguna obra social, ni el PAMI ni las prepagas te lo cubre. A las prepagas, a su vez, las autorizaron ahora, esto salió ayer en el boletín oficial, no solamente los ajustes por edad, sino que además pueden empezar a aplicar lo que se llama ajustes, digamos, subas diferenciadas según los tipos de planes. Ya no tienen que aplicar la misma suba a todos los planes ni en todo el país. Lo que pueden hacer es diferenciar por región y por tipo de planes. Y sí, la única obligación que tienen es avisar con cierta antelación. Todo esto en un contexto en el cual lo que está pasando con el tema del transporte público en el área metropolitana es un tema de mucha preocupación. Ahora en un ratito vamos a hablar, y fíjense, con el cocinero Christoph, que tiene una roticería en la ciudad de Buenos Aires y que publica en sus redes sociales un pedido de que está buscando empleados, pero domiciliados en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, porque plantea que es una dificultad el hecho de los que viven en el conurbano de la provincia de Buenos Aires por el peso que tiene cada vez más fuerte el costo del transporte. ¿Qué está pasando? Finalmente, en una pelea política que se resolvió de qué manera ayer, el gobierno nacional dice: yo no pago más el subsidio, salvo de trenes y de lo que tiene que ver con los colectivos que van y vienen entre capital y provincia. Le dijo a la ciudad: vos arreglate, y a provincia: vos arreglate con los tuyos. Con Jorge Macri llegaron a un acuerdo, por el cual, claro, Jorge Macri, hay que remontarse a la discusión, a ver,
cuando la ciudad, la nación, tiempo Macri, le transfiere la policía a Horacio Rodríguez Larreta, le dice, bueno, esto vale tanto, te doy la partida también para transferirte la policía y que la maneje la ciudad. Cuando viene Alberto Fernández y se arma un levantamiento, ¿se acuerdan de la policía de la provincia de Buenos Aires que se acerca a la residencia Olivo, Berni, etcétera? Alberto Fernández dice, no, Macri se excedió, le dio demasiada plata a Larreta, ahora se la voy a dar a Kicillof. Bueno, Larreta, ¿qué hace? Va a la corte. La corte le dice, sí, Kicillof, dice, no, tiene razón Larreta, dice. No le da todo el porcentaje de plata que pedía Larreta, pero gran parte de la demanda original. Llega Jorge Macri al gobierno. Al principio no le giraba Caputo, después le empezó a girar a cuentagotas y parte del paquete de acuerdo que hicieron ahora con Jorge Macri, con Mauricio Macri, que en parte es cerrar filas para que el Congreso no insista con lo de la jubilación, también incluía resolver el tema de empezar a girarle de manera más regular esta parte de la coparticipación a la ciudad. Entonces está mejor de finanzas. Entonces ayer Jorge Macri dice, nosotros somos muy sensibles al bolsillo del trabajador, nos preocupa lo que está pasando con el transporte, con la clase media y el laburante, así que nosotros, la ciudad, se va a hacer cargo del subsidio de Nación, no se desenganchan los colectivos de la ciudad, por ahora, dijo. Está bien que el subte está carísimo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sale el doble con relación a lo que sale el boleto más barato de colectivo. Pero bueno, lo que dijo es, por el momento vamos a hacer un esfuerzo porque no es momento de aumentar tarifa de colectivo, a diferencia de lo que hace Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Kicillof se da vuelta ayer y dice, ¿qué me miran a mí? Dice, a mí me dejaron, dice, en realidad no es contra mí. Lo que están haciendo es castigar, que más allá de la discusión política, el resultado es efectivamente eso. ¿Quién resulta castigado? El laburante del segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, que para llegar a laburar toma 2, 3, 4 transportes y que entonces los que toma de punto de salida en el conurbano o de punto de llegada le cobran la tarifa completa porque ya no forman enero, noviembre y diciembre. Entendiendo que el salario es uno de los costos de la economía, que efectivamente lo es, pero el gobierno decía, bueno, tenemos reactivación económica porque ahora los salarios del sector privado están empezando a compensar lo que habían perdido y empiezan a ganar poder adquisitivo. Ahora, en el sector público, Luis Campos nos decía, en promedio, porque esto incluye administración pública nacional, provinciales, municipales, pero en promedio, la pérdida de poder adquisitivo, es decir, los salarios del sector público subieron un 20% menos que la inflación. Esto de noviembre, digamos, a la fecha, o sea, teniendo en cuenta el fogonazo inflacionario de diciembre. Lo que está pasando con eso es que los que más perdieron, incluso dentro de ese universo, son los universitarios. El gobierno, a pesar de las promesas que hizo de que iba a financiar la universidad, no lo está haciendo. Hay un conflicto grande con los trabajadores del sistema docente y no docentes. El Senado está tratando de sacar adelante la ley de financiamiento. Hay que ver si el gobierno procede al veto con eso o no. Pero digo, en un contexto en el cual los estatales ya perdieron, el gobierno dice, bueno, para lograr que la inflación siga bajando y perforar este 3-4% que le cuesta tanto, yo voy a dar una señal de que los salarios también se van a quedar muy quietos o totalmente quietos, como pretende hacer con el sector público para noviembre y diciembre. ¿Y eso qué hace? Bueno, consolida, si eso ocurriera, la pérdida del 20% que en promedio tuvieron los trabajadores estatales a lo largo de este tiempo, y a su vez el veto a los jubilados lo que consolida es este 7-8% de enero que perdieron. Ya, digamos, el salario el año pasado, nos decía Luis Campos, era el punto más bajo en 10 años. Los jubilados venían perdiendo también desde 2018 en adelante. Pero vos decís, si voy a congelar las cosas como están, que es lo que el gobierno propone a partir de ahora, lo que consolida es que el ajuste finalmente, o gran parte del ajuste, no es de la casta, sino de los jubilados y de los trabajadores estatales.